El piano del lobby, basado en un relato anónimo. Te mando mi historia, pero por favor quiero mantener el anonimato. Me dirijo a ti con la esperanza de compartir una historia que me ha atormentado desde ya hace un tiempo. Verán, trabajo en un hotel bastante concurrido de corte colonial. El hotel en cuestión se alzaba majestuoso en medio de una finca pintoresca, rodeado de frondosos árboles y senderos empedrados que serpenteaban entre jardines cuidadosamente diseñados. Su arquitectura colonial con sus columnas blancas y balcones adornados con enredaderas florecientes lo convertían en un refugio acogedor para viajeros de todo el mundo. Desde el momento en que crucé las puertas de hierro forjado supe que este lugar era especial, pero no tenía idea de lo que pasaba en su interior. Creo que con esta descripción sabrán que se trata de un hotel de primera clase. Mis primeros días en el hotel fueron una mezcla de emoción y ansiedad. La atmósfera vibraba con la energía de los huéspedes que llegaban y partían, cada uno con su propia historia que contar. Durante el día el bullicio de la vida cotidiana llenaba el aire, con el trajín de los empleados y el murmullo constante de conversaciones animadas. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, iluminando el lobby con una calidez acogedora, bañado majestuosamente el piano de ébano y marfil que se encontraba en medio. Creo que esa era la fascinación de todos los visitantes. Mientras tanto, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire esperando ser bebido. Al principio me asignaron tareas simples pero importantes. Recibir a los huéspedes, ayudar con el equipaje y asegurarme de que cada uno se sintiera bienvenido a nuestro hogar temporal. Cada quien traía consigo nuevos desafíos, encuentros fascinantes con personas bastante interesantes. Desde parejas recién casadas en su luna de miel hasta viajeros solitarios en búsqueda de aventuras. Aprendí a manejar cada situación con profesionalismo, tratando de dejar una impresión positiva en todos los que se cruzaban en mi camino, misma que se reflejaría en las buenas propinas. Pero a medida que avanzaban las horas, el sol se ponía en el horizonte, el hotel cobraba una nueva vida. Los huéspedes se retiraban a sus habitaciones, o bien se iban a las amenidades nocturnas de la zona. El bullicio del día daba paso a un silencio solo quebrado por el silencio de la máquina del reloj empotrado en la pared. Era entonces cuando los trabajadores del turno nocturno emergían de las sombras de la calle, listos para asumir el control y mantener la maquinaria del hotel en funcionamiento durante la noche. Mientras tanto, los empleados como yo nos retirábamos cansados a nuestras casas. Los encuentros con el personal del turno nocturno eran breves pero reveladores. Sus ojos cansados y sus posturas encorvadas hablaban de largas horas de trabajo y noches interminables. Pero también había algo más en sus miradas, algo que no podía identificar. A menudo se desvanecían en la oscuridad antes de que pudiera hacerles preguntas, dejándome con una sensación de intriga. A medida que pasaban los días, empecé a notar más detalles que despertaron mi curiosidad. Los empleados evitaban hablar sobre lo que pasaba durante el turno nocturno, intercambiando miradas nerviosas cuando se mencionaba el tema. Los rumores entre el personal eran persistentes, susurros sobre sombras que se movían en las habitaciones vacías, extraños ruidos que resonaban por los pasillos desiertos. Aunque traté de restarle importancia, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si hubiera algo más en juego que el simple estrés laboral. Mis noches se llenaron de sueños inquietantes en los que me encontraba atrapado en un laberinto de pasillos oscuros, persiguiendo sombras que se desvanecían entre mis dedos. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo oscuro se estaba gestando en el hotel, algo que iba más allá de mi comprensión. Aunque después esto era desechado por mi propio cerebro atribuyéndole al cansancio. Mi turno habitual en el hotel solía ser durante las mañanas, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte y el bullicio del día comenzaba. Sin embargo, debido a la falta de personal y a la temporada alta que estábamos experimentando, me vi obligado a asumir el turno nocturno. Ahí me sumergí en un mundo muy diferente de la atención al cliente a diferencia del día. Un trato que nunca había experimentado antes. La primera noche en mi nuevo horario fue una experiencia surrealista.
Mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte y la oscuridad envolvía al hotel en su manto, me encontraba solo en la recepción, rodeado por un silencio inquietante y una sensación de anticipación que me erizaba la piel. No sabría decir en ese momento el porqué de la sensación. Tal vez era la emoción de estar trabajando en un turno nocturno. Eso me mantenía en un estado de alerta involuntaria por todos los mitos que se tienen del turno. Después de repasar las tareas que debía realizar durante la noche, como hacer el recorrido de seguridad por el hotel, revisar las reservas del día siguiente y preparar el área del desayuno, me terminé sumergiendo en las labores administrativas. Trataba de mantener la mente ocupada para no sucumbir ante el ambiente sombrío que rodeaba el hotel en la noche. El silencio reinaba en el interior, roto solamente por el suave susurro de mis pasos mientras recorría los pasillos oscuros. O de vez en cuando con los pasos rápidos y cortos de alguna mucama que se apresuraba y bajaba a la lavandería. De vez en cuando uno que otro huésped regresaba al de la fiesta y se podía ver, pero esto era bastante escaso. Las luces parpadeantes emitían una luz mortecina que arrojaba sombras alargadas en las paredes, creando un espectáculo casi fantasmagórico que se hacía estremecer cada vez que pasaba junto a una puerta cerrada. A pesar de mis temores, continué con mis deberes. Trataba de ignorar los susurros que llenaban el aire, atribuyéndoselo a mi demencia por no dormir en 24 horas. Pero en cuanto más tiempo pasaba en el hotel, más complicado se volvía a ignorar la sensación de que algo estaba esperando en las sombras, algo que se alimentaba del miedo y la incertidumbre. A medida que avanzaba la noche, me encontré cada vez más absorto en mis pensamientos, reflexionando sobre los eventos extraños que habían ocurrido en las últimas semanas. Las historias de sombras que se movían en las habitaciones vacías y susurros misteriosos que resonaban en los pasillos. Estos habían comenzado a cobrar un nuevo significado en mi mente, alimentando mis temores y dudas sobre lo que realmente estaba pasando en el hotel. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. En las sombras de los rincones oscuros parecían moverse figuras fantasmales, formas indistintas que se retorcían y danzaban en el borde de mi visión. Mis instintos me decían que debía escapar, pero una curiosidad morbosa me mantenía atrapado en mi lugar. Observaba con fascinación mientras las sombras parecían que jugaban conmigo. No falta que escuché la música que todo cambió. Al principio fue apenas un susurro en el aire, un murmullo suave y melódico que parecía emanar de las paredes mismas. Pensé que era simplemente una ilusión o el eco de mis propios pensamientos distorsionados por la oscuridad de la noche. Caminé hacia el patio central del hotel donde se alza hacia la luna una hermosa fuente decorada con talavera blanca y azul. Esto con la intención de alejarme de las alucinaciones que mi propia mente me estaba haciendo. Me estaba obsesionando por el ambiente del hotel y las historias que decían sobre este. En retrospectiva creo que me estaba sugestionando, pero a medida que la música crecía con intensidad supe que no estaba tan solo en el hotel. Al principio pensé que era algún huésped talentoso que había decidido amenizar la noche con una serenata improvisada. Así lo solían hacer algunas parejas de enamorados y de las cuales uno de ellos era un virtuoso del piano. Sin embargo, la música se iba apagando conforme me aproximaba al lobby, hasta que ésta desapareció por completo. Cuando me acerqué al lobby descubrí que estaba completamente vacío. Lo intenté explicar con que escucharon mis pasos y eran personas penosas. No podía olvidar la música que llenaba el aire envolviéndome con un abrazo hipnótico. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras escudriñaba la oscuridad, buscando una explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, todo lo que encontré fue el eco vacío del lobby, vacío y desolado en la penumbra de la noche. Sin más opciones, regresé a mi puesto tratando de ignorar el nudo de miedo irracional e inexplicable que se había formado en mi estómago. Pero mientras la noche avanzaba y el reloj marcaba las horas, los sucesos extraños continuaron. Eran cada vez más frecuentes y perturbadores. Objetos que se movían por sí solos, sombras que se retorcían y contorsionaban en las paredes, susurros que llenaban el aire con su presencia inquietante. Intenté convencerme de que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada,
pero en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más en juego, algo que no podía explicar con palabras. Así pasaron las horas, lentas y tortuosas, hasta que finalmente el amanecer se asomó en el horizonte, disipando las sombras y llevándose consigo el terror que había acechado en los momentos más oscuros de la noche. Pero aunque el sol brillaba en el exterior, en el interior del Hotel Colonial la oscuridad seguía acechando, esperando pacientemente su momento para volver a reclamar su dominio. O eso era lo que yo sentía. Después de esa primera noche llena de misterios y sombras, me encontré cada vez más intrigado por los secretos que envolvían al Hotel Colonial. Decidí que necesitaba respuestas, y qué mejor manera de obtenerlas que hablando con mis colegas. Seguramente estarían familiarizados con las leyendas y rumores que rodeaban el lugar. Mi primera parada fue en la recepción, donde encontré a María, una empleada con años de experiencia en el hotel. Con una sonrisa amable me recibió y escuchó atentamente mientras le explicaba mis inquietudes sobre los sucesos extraños. Al mismo tiempo frotaba mis cansados y rojizos ojos por falta de sueño. María me miró con seriedad y por un momento pareció dudar si compartía sus secretos conmigo. Pero finalmente, con un suspiro resignado, comenzó a contarme historias que habían pasado de generación en generación. «Hay algo que debes saber», me dijo María con voz baja, como si temiera que las paredes mismas tuvieran oídos. «Este hotel tiene una larga historia llena de misterios y tragedias. Se dice que está encantado por los espíritus de aquellos que sufrieron aquí, atrapados entre este mundo y el siguiente». Quedé helado por sus palabras, preguntándome qué era lo que podía haber ocurrido en este lugar para justificar tales hechos. Según María, el Hotel Colonial estaba lleno de secretos oscuros, leyendas aterradoras que se remontan a siglos atrás. Habían historias de fantasmas que deambulaban por los pasillos en búsqueda de venganza, de antiguos rituales realizados en los sótanos del edificio, también de tragedias que habían marcado para siempre el destino del lugar, como la de una pareja que se quitó la vida en el 305. Una de las leyendas más conocidas era la del fantasma del Salón Rojo, un espíritu que se decía que habitaba en una de las habitaciones del segundo piso. Se rumoraba que era el espíritu de una mujer joven que había sido traicionada por su amante. Había muerto de desesperación en la habitación donde ahora se aparece, espantando a mucamas y a personal en general. Incluso varios visitantes la han visto. «¿Por qué crees que hay habitaciones que nunca damos?», me dijo María en voz baja, continuando con su relato. Otra historia contaba sobre un antiguo dueño del hotel que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para mantener su negocio próspero, pero que había pagado su precio terrible por la ambición desmedida. Se decía que su espíritu ahora merodeaba por los pasillos del hotel, atormentándose por la culpa de sus acciones pasadas. Al principio pensé que María estaba simplemente divirtiéndose a mi costa, inventando historias para alimentar mi fascinación por lo paranormal. Pero a medida que continuaba hablando me di cuenta que sus palabras tenían un peso real, como si estuviera compartiendo verdades ocultas que no podían ser ignoradas. Después de hablar con ella, busqué a otros empleados del hotel. Estaba deseoso de escuchar sus propias versiones de las leyendas que rodeaban al lugar. Cada uno tenía su historia que contar, desde las más aterradoras hasta las más absurdas, pero todas compartían un hilo en común, y este era el piano del lobby. Al principio no le di tanta importancia a este detalle. Después de todo, ¿qué tenía que ver un simple piano con los sucesos extraños que habían estado ocurriendo en el hotel? Pero a medida que escuchaba más y más historias, comencé a darme cuenta de que el piano era mucho más que un simple instrumento musical. Según las leyendas, el piano del lobby había sido tocado por algunos de los músicos más talentosos del mundo, pero también había sido testigo de tragedias y eventos traumáticos, y estos a su vez habían dejado una marca en el instrumento. Se decía que el espíritu de un pianista atormentado vagaba por el hotel, buscando redención a través de la música que había amado en vida. Me resistí a creer en tales tonterías, pero cuanto más investigaba, más me convencía de que había algo siniestro oculto en las notas melancólicas que resonaban en el lobby. Después de escuchar las escalofriantes historias sobre el Hotel Colonial,
Regresé a mi rutina diaria con una sensación de inquietud que me acompañaba a cada paso. Las noches en el hotel se convirtieron en una experiencia cada vez más angustiante, y mis labores nocturnas se vieron teñidas por una atmósfera de paranoia y ansiedad. Cada noche, mientras recorría los pasillos desiertos del hotel, sentía la sensación persistente de que algo me observaba desde las sombras. Los susurros inquietantes del viento se mezclaban con el crujir de los pisos de madera tratada bajo mis pies, creando una sinfonía discordante que aumentaba mi malestar con cada paso que daba. En mi mente las palabras de mis colegas resonaban como un eco ominoso. Las leyendas de fantasmas y tragedias que habían ocurrido en el hotel a lo largo de los años se manifestaban en mi imaginación, y lo hacían de formas cada vez más y más grotescas. Me imaginaba sombras retorciéndose en las esquinas, figuras fantasmales deslizándose por los pasillos, y murmullos que flotaban en el aire como una advertencia silenciosa. Pero lo peor de todo eran las pesadillas. Cada descanso me encontraba atrapado en un laberinto de pasillos oscuros y retorcidos, persiguiendo sombras esquivas que se burlaban de mí en la penumbra. Los pasillos parecían estirarse hasta el infinito, cambiando de forma y dirección a mi alrededor, como si el propio hotel estuviera vivo y me estuviera arrastrando hacia su brazo oscuro. En estas pesadillas me veía a mí mismo enfrentando figuras monstruosas, figuras que emergían de las sombras, sus ojos brillando con una luz malévola mientras se abalanzaban sobre mí con garras afiladas y dientes destellantes. Gritaba en la oscuridad, luchando por liberarme de su agarre implacable, pero siempre parecía ser arrastrado de vuelta a la oscuridad, condenado a vagar eternamente por los pasillos del hotel. Cada noche o tarde me despertaba empapado en sudor, con el corazón martillante en mi pecho y el recuerdo de las pesadillas todavía fresco en mi mente. Aún intentaba convencerme de que solamente eran sueños. Una parte de mí sabía que algo más estaba pasando, algo que no podía ignorar. Decidí que necesitaba respuestas y qué mejor manera de obtenerlas que enfrentándome directamente al misterio que acechaba en el hotel. Cuando regresé a mi turno nocturno, decidí que hablaría con el pianista que tocaba en el lobby, esperando que él pudiera arrojar algo de luz sobre los extraños sucesos que habían estado ocurriendo. Comencé el turno con mis labores normales y me encontraba en la recepción, que estaba inusualmente concurrida. De un momento a otro las notas melódicas del piano se comenzaron a escuchar, siendo alabadas por todos los presentes que felicitaban desde la entrada. De momento yo me encontraba tranquilo, pues había gente en el lobby. Así mi pensamiento fue que había llegado el pianista, hasta que recordé que ese día no asistiría. Me apresuré a dar el check-in de los visitantes y despachando las respectivas habitaciones a cada uno de ellos. Pude ver la cara pálida de mis compañeros mientras escuchábamos esas notas musicales que resonaban en las paredes del hotel. Vi a la última pareja salir del lobby mientras hablaban del elegante pianista que estaba tocando de manera majestuosa. Tragando saliva, acomodé mi traje y con determinación en mi corazón me dirigí al lobby. Esperaba encontrarme al pianista ensimismado en su música. Mis dedos temblaban de anticipación mientras me preparaba para descubrir quién era el responsable de la melodía misteriosa. Pero cuando llegué al piano, una sensación de inquietud me invadió. Estaba vacío. La silla se encontraba vacía y las teclas del piano permanecían silentes, como si el músico hubiera desaparecido en la oscuridad de la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escudriñaba el lobby en búsqueda de alguna señal del pianista. Pero todo lo que encontré fue el eco vacío de mis propios pasos, resonando en el silencio opresivo del hotel. Después de esa noche de inquietud y miedo en el Hotel Colonial, me encontré cada vez más decidido a descubrir la verdad detrás de los oscuros pasillos. Con el corazón lleno de determinación me propuse investigar más a fondo. Buscaba respuestas entre las sombras que se escondían en los rincones más oscuros del edificio. Mientras continuaba con mis labores nocturnas, comencé a hablar con otros empleados del hotel, deseosos de escuchar sus propias experiencias con lo paranormal. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que podía haber imaginado. Uno de los primeros en compartir su historia fue José.
un camarero que había trabajado en el hotel durante años. Según él, había tenido encuentros escalofriantes con una presencia invisible que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. En una ocasión, mientras limpiaba una de las habitaciones del hotel, había sentido una mano helada sobre su hombro. Pero al voltear para ver quién estaba ahí, no había encontrado a nadie más que las sombras que danzaban en la habitación vacía. Otra empleada, Ana, había tenido una experiencia todavía más aterradora. Mientras trabajaba en la recepción una noche tranquila, había visto una figura fantasmal de una mujer vestida de blanco, la cual iba caminando por los pasillos del hotel. Aunque Ana había intentado hablar con la mujer, esta simplemente desapareció en el aire, dejándola con una sensación de temor que la persiguió durante días. Pero quizás la historia más perturbadora fue la de Roberto, un conserje que había sido testigo de eventos inexplicables en los sótanos del hotel. Según él, había escuchado extraños ruidos y susurros que parecían surgir de las profundidades del edificio, como si algo oscuro estuviera guardando las sombras para acechar a los incautos que se aventuraban en sus dominios. Aquí era una pausa para enlistar más anécdotas de otros empleados y huéspedes. Laura, una ama de llaves. Ella ha estado trabajando en el hotel durante décadas, y tenía una historia que le daría escalofríos por la espalda a cualquiera. Según ella, una noche mientras estaba limpiando una de las habitaciones del tercer piso, vio reflejada en el espejo una figura borrosa de una mujer, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Cuando se volteó para confrontarla, la figura desapareció en un susurro de viento, dejando a Laura temblando del miedo. Antonio, el portero nocturno, juraba haber visto sombras moviéndose en el rincón más oscuro del vestíbulo, como si algo estuviera observándolo desde la oscuridad. En más de una ocasión había sentido una presencia fría y opresiva detrás de él mientras patrullaba los pasillos del hotel, pero cuando se volvía para enfrentarla no encontraba nada más que el vacío oscuro. Isabel, la cocinera, tenía una historia sobre un incidente que había ocurrido en la cocina del hotel durante la noche. Mientras preparaba la cena para los huéspedes, había sentido una sensación repentina de malestar, y había visto cómo los cuchillos y utensilios se movían solos sobre la mesa, como si fueran guiados por una fuerza invisible. Aterrada, había huido de la cocina y se había negado a regresar durante días. Pedro, el jardinero, había tenido una experiencia inexplicable mientras trabajaba en los jardines del hotel una tarde soleada. Mientras podaba las rosas en el jardín trasero, había sentido una mano fría sobre sus hombros. Al igual que José, al voltear para ver quién estaba ahí, no había encontrado a nadie más que las flores meciéndose suavemente por el aire. Daniel, el botones, tenía una historia que contaba sobre una noche en la que mientras acompañaba a un huésped a su habitación, escuchó pasos que seguían sus propios pasos en el pasillo. Aunque al principio pensó que era su imaginación, los pasos continuaron persiguiéndolo incluso después de que el huésped entrara al cuarto. Cuando se volteó para ver quién lo estaba siguiendo, no había nadie. Solamente estaba el silencio de la noche. María, una turista, era una mujer que se registró en el hotel buscando refugio tranquilo para unas vacaciones de descanso. Sin embargo, su estancia se convirtió en una experiencia inquietante cuando afirmó haber escuchado voces susurrantes en una habitación por la noche. Parecía que estaban hablando en un idioma desconocido. A pesar de que el personal del hotel investigó el asunto, no encontró ninguna explicación para los extraños sonidos que María seguía escuchando. Juan, un hombre de negocios estresado, se alojaba en el hotel mientras estaba en la ciudad por trabajo. Una noche mientras estaba trabajando en la habitación, afirmó haber visto sombras moviéndose en las paredes, como si algo estuviera acechándolo en la oscuridad. Aunque al principio pensó que era su imaginación, los avistamientos continuaron durante toda la estancia, dejándolo con una sensación de incomodidad que no pudo sacudirse. Otro ejemplo es Clara y Carlos, una pareja en su luna de miel. Habían elegido el Hotel Colonial como destino para su luna de miel. Sin embargo, su estancia romántica se vio asombrecida por una serie de eventos extraños que ocurrieron durante su tiempo. Objetos moviéndose solos hasta extraños susurros en la noche, seguidos de una sensación de estar siendo observados.
Clara y Carlos empezaron a preguntarse si el hotel estaba encantado llevándose algo que contar. Roberto era otro huésped, un viajero escéptico que no creía en fantasmas, y tampoco en eventos paranormales. Llegó a hospedarse por los rumores de las apariciones, sin embargo su escepticismo se pasó a prueba cuando afirmó haber visto la figura fantasmal de una mujer. La había alcanzado a ver vestida de blanco en el vestíbulo. Aunque trató de encontrar una explicación lógica para lo que había visto, no pudo negar la sensación de malestar y tristeza que lo invadió hasta que se fue del hotel. Elena, la camarera del restaurante, había tenido una experiencia extraña en el comedor, justamente a la hora del cierre. Mientras se encontraba limpiando las mesas después de que los huéspedes hubieran ido, había sentido una ráfaga de frío que la rodeaba, como si una presencia invisible estuviera a su lado. Al mirar a su alrededor vio como las sillas se movían solas, y las luces parpadeaban intermitentemente antes de que todo se volviera a la normalidad sin explicación alguna. Santiago, el recepcionista, recordaba una noche en la que un huésped había llegado al hotel visiblemente alterado. Afirmaba que había visto el reflejo de un hombre mayor en el espejo de la habitación, y lo había estado mirando fijamente con unos ojos vacíos. Aunque al principio pensó que era una broma, el huésped insistió en que no había nadie más en la habitación con él. Santiago, intrigado, había investigado la habitación después de que el huésped se fuera, pero no encontró nada fuera de lo común. Carolina, la encargada de limpieza, tenía una historia que contar sobre un encuentro con una figura encapuchada en los sótanos del hotel. Mientras recogía basura una noche, vio una figura oscura y encapuchada que se deslizaba entre las sombras, moviéndose con una gracia silenciosa que la dejó helada. Y aunque intentó seguir a la figura para confrontarla, desapareció en la oscuridad antes de que pudiera alcanzarla. Luis, el conserje, recordaba una noche en la que escuchó el sonido de un piano tocando en el lobby del hotel, a pesar de que sabía que no había nadie más ahí. Intrigado, había ido a investigar solamente para encontrar el piano vacío y las teclas resonando con una melodía triste y melancólica. Y aunque buscó por todas partes, no pudo encontrar ninguna explicación lógica para el misterio del concierto. Mientras recopilé estas historias cortas, me di cuenta de que no estaba solo en mi lucha emocional contra los horrores que acechan en este hotel colonial. Otros más habían experimentado cosas similares, enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión, y luchando por mantener su cordura en un mundo lleno de oscuridad gracias a la necesidad de un trabajo bien remunerado. De ahí puedo explicar por qué el salario era tan alto para los empleados nocturnos. Y ahora que han llegado hasta el final de esta historia, ¿conocen alguna anécdota o se han hospedado en algún lugar embrujado? Si es así, pueden compartirla con nosotros al correo contacto@relatosdehorror.com.